Bueno, ahora sí, que hemos tenido ahí un momento de confusión, pero ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Como decimos, vamos ya a enfilar la sección del jueves, estamos ya en la recta final de nuestro programa, pero antes nos vamos a detener en algo que últimamente está muy de moda, aunque parezca que está pasado. No lo está. Ahí está esa película que a punto estuvo de ganar el Oscar a Mejor Película, finalmente no, ya saben lo que pasó. La La Land, que ha puesto de moda de nuevo el jazz. ¿Y qué mejor manera de vivir el jazz que en un entorno inigualable como puede ser el Parador de Turismo? Pues la verdad es que poquitas. Así que hasta ya que no se fue nuestro compañero Pedro Tomás López para disfrutar de jazz en el Parador. No es muy normal que en plena festividad del Puente del Día de Andalucía haya muy buena música, además aquí en el Parador de Santa Catalina. Una idea del Club de Jazz de la Universidad de Jaén que sin duda ha traído buena música a este enclave turístico de la provincia de Jaén. Quien mejor nos puede contar por qué surge esta iniciativa es el director del propio Parador Santa Catalina, Javier Manzano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Las 11 y pico de la mañana y fíjate cómo está el salón. No cabe ni un alma, un exitazo tanto para la universidad como para nosotros. Un pedazo de concierto. ¿El jazz tiene tanto tirón? Tiene tirón. Es una música muy bonita, es algo que el público reclama y aparte es algo que tenemos que potenciar aquí en Jaén. ¿Por qué un sábado por la mañana, Javier? Pues es para darle cobertura a todas aquellas personas que se han quedado aquí en el puente, que tengan la capacidad de ver algo diferente un sábado, salir de la rutina, hacer algo original. Porque aquí no solamente viene el público de Jaén, amante del jazz, sino también los propios clientes que están alojados en este puente. Efectivamente, ha sido una grata sorpresa para los clientes alojados y no solamente, como tú bien dices, el público de Jaén, sino también todos nuestros clientes alojados. ¿Y esta iniciativa se va a prolongar durante todos los meses, podemos decir? Bueno, pues estamos en coordinación con la universidad y estamos planificando más cosas. Según se vayan desarrollando, pues vamos a ir dándole publicidad. Porque sí, evidente, la respuesta es estupenda, ¿no? La verdad que sí. Si tuviésemos otras 200 sillas, otras 200 más que ponemos. Además, el jazz es una música que se puede escuchar, ¿no? Sí. Tenías que haber visto a Aretha Franklin cuando han cantado, ha sido magnífico. Todo el mundo dando palmas y bailando. ¿Por qué surge esta iniciativa? ¿Por qué realmente llevar el jazz a un enclave como el Parador? Bueno, como estamos ahora en la moda de fusionar, pues hemos estado fusionando cultura artística del castillo con cultura musical. Si tú juntas a las dos, verás que hay un ensamble magnífico. De hecho, el marco es incomparable. Y además, con una acústica acojonante, diría. Totalmente. Ten en cuenta que un salón con 20 metros de altura y con una capacidad para 300 personas tiene que sonar de escándalo. Bueno, ya para concluir, Javier, ¿cuál es la próxima sorpresa que nos va a deparar el Parador? A lo mejor va a ser nocturna. ¿Nocturna? Posiblemente, pero hasta ahí puedo leer. ¿Pero de música nocturna? También. También, ¿no? Pues Javier Manzano, director del Parador de Santa Catalina, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este tipo de iniciativa que lo que pretende es, primero, traer gente turista a nuestra tierra y segundo, divulgar un arte como el jazz tan importante. Así es, muchas gracias a vosotros. Gracias. Compañeros, pues mientras suena la música a todo volumen aquí en el Salón Jándula del Parador de Santa Catalina, la gente deleitando y disfrutando a esta hora de la mañana con la música. Espectacular, sin duda alguna, ese salón cúpula del Parador de Turismo de Jaén. La verdad es que, bueno, pues han podido escuchar ese sonido acongojante, como decía nuestro compañero Pedro Tomás López, y además, por supuesto, darle también la enhorabuena a uno de los gerifaltes, entre comillas, de Jaén Jazzy, a Sergio Albacete, que está nominado a Mejor Disco de Jazz dentro del Premio de la Música Independiente. Así que desde luego, desde aquí, nuestra enhorabuena y ese gran trabajo que está haciendo la Jaén Jazzy, pues para divulgar esa música en todos los lugares, por ejemplo, también en el Parador de Turismo de Santa Catalina. Nosotros vamos a ir a otros sitios. Estos son ya, bueno, pues un poquito más peliagudos. A lo mejor puede ser que no estén en lo alto de un cerro, puede ser que estén más bien metidos cerca de un río.
en una zona inundable, en una zona, bueno, pues que puede estar con cierto tipo de, con alguna figura de preservación natural, suelos que podemos decir que, bueno, que todavía no están regularizados. Pero bueno, todo en la vida, menos la muerte, tiene alguna solución. A veces incluso el derribo, cosa que también vamos a ver ahora. Pero bueno, de eso saben bastante más que yo nuestros amigos del Colegio de Arquitectos de Jaén. Está con nosotros, como cada 2 jueves, el vocal de comunicación del Colegio de Arquitectos de Jaén, del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, Rafael Aya. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos un día más. Bueno, y en este caso, preséntanos a quién te acompaña en el día de hoy. Me acompaña nuestra tesorera, María José Agudo, que de este tema sabe bastante. Bueno, y es que vamos a hablar sobre edificaciones en suelo no urbanizable. Y en este caso, María José, te pregunto, porque esto es algo que viene hablándose ya de hace largo tiempo aquí en Jaén, y lo primero que te quiero preguntar, para que tengamos claro cuáles son las diferencias, porque se habla mucho de regularizar y de legalizar, y son términos que a veces se utilizan como sinónimos y no tienen por qué serlo, ¿no? No, efectivamente. El Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó en el 2014 recogía ya esta diferencia entre la regularización y la legalización. Lo que se trata es de, por lo menos, reconocer que existen unas viviendas y que esas viviendas tienen una serie de ¿cómo lo llamamos? Cumplen una serie de requisitos de habitabilidad, en fin, etcétera, ¿vale? Para que puedan ser reconocida su existencia, que es al final lo que el Plan General recoge a partir del 2014. También la diferencia entre la situación del suelo no urbanizable, si este suelo es protegido, no es protegido, y otra cosa muy importante que se aprobó en este Plan General es que muchas de estas viviendas que se encontraban en suelo no urbanizable pasaron a suelo urbano no consolidado, con lo cual sí puede llevarse a cabo una legalización en sí. Tú fíjate, quizá una forma fácil de entender la diferencia. 2 viviendas situadas una al lado de otra, una por las cuestiones que sea legalizable, por lo que sea, y la otra no es legalizable. Con la regularización lo que haces es admitir que la vivienda existe y permitir su uso. Jurídicamente la diferencia fundamental quizás sea que cuando tú regularizas no patrimonializas. Pongo un ejemplo, esas 2 viviendas que estaban al lado una de otra, una es legalizable, la otra es simplemente regularizable. Y al lado hay un camino, y el ayuntamiento decide que por ese camino es muy pequeño y va a hacer una carretera y hay que expropiar las 2 viviendas. En el caso de la legalizable, si la has legalizado, tú tienes derecho a una indemnización por la vivienda, o sea, por el suelo y por la vivienda, y en el caso de la regularizable, a ti te han permitido el uso y tal, pero si se te expropia el suelo y la vivienda como si no existiese. Bueno, pues ya tenemos ahí una diferencia importante que tenemos que tener en cuenta. Además, este es un problema que es muy importante aquí en Jaén, porque sabemos, bueno, que hay determinadas zonas, sobre todo, que están o habían estado destinadas durante mucho tiempo al uso de la segunda residencia. Cada vez hay más gente que está utilizando este tipo de zonas como primera residencia, que por cuestiones de inundabilidad tenían este tipo de problemas, y al final, bueno, pues lo cierto es que las casas estaban ahí, aparecieran o no aparecieran en el catastro, las casas estaban ahí y había que darle una solución a esto, ¿no? Lo cierto es que, bueno, se suponía que con la aprobación del Plan General este problema va a quedar un poco solucionado urbanísticamente hablando. Sí es cierto que todavía los pasos que se han dado son muy pequeños. Hablamos de alrededor de unas 5.000 viviendas fuera de la legalidad en Jaén, de las cuales la mayoría se encuentran en suelo urbano no consolidado, que son esas grandes urbanizaciones, esos grandes asentamientos que recoge el Plan General, y los pasos están siendo bastante lentos, pero bueno, esperemos que poco a poco vayan siendo cada vez más seguros, sobre todo por las personas que viven en esas urbanizaciones, en las que muchas de ellas pueden llevar perfectamente de 15 a 20 años, y en las que se han realizado grandes obras de infraestructura que tienen el agua, la luz, pero el agua estamos diciendo el agua potable de Jaén, ¿no? La luz, saneamiento con sus depuradoras, etcétera, etcétera. Han realizado un gran trabajo y una gran inversión económica, y bueno,
realmente están a la espera de que esto vaya un poco más rápido y al final puedan ser legalizadas todas sus viviendas, ya que se les ha reconocido como suelo urbano no consolidado en el plan general. En este caso, bueno, para que estas viviendas sean reconocidas, lo único que tienen que tener es existir, por así decirlo, ¿no? ¿O qué requisitos se piden para que se lleve a cabo esa regularización? Son más que existir. Para empezar, tienen que reunir unas condiciones mínimas de seguridad, de habitabilidad y de salubridad. Seguridad, tanto que aquello tenga un perito debe emitir un informe diciendo que aquello está en condiciones y que no se va a caer mañana, como seguridad, por ejemplo, que no esté en una zona inundable. Si una vivienda está en una zona inundable, no se puede regularizar por motivos obvios, es que es peligroso vivir allí, no puedes autorizar su uso. Habitabilidad en el sentido, por ejemplo, de que las estancias que tengan un mínimo de estancias, que tengan como mínimo un salón, una cocina, un dormitorio y un baño, y que además esas estancias tengan unas condiciones mínimas de tamaño, de ventilación, de iluminación y demás. Y condiciones de salubridad en el sentido de esa ventilación y tal, y de acceso a redes de suministro de agua, de suministro eléctrico, de saneamiento. No puede ser que estas viviendas, muchas están vertiendo directamente a los ríos o a pozos ciegos, y hay que darle una solución a eso. Entonces no todas se podrán regularizar, habrá algunas que es que no quede más remedio que tirarlas. Y desde luego aquellas para las que no haya pasado, hay un plazo de prescripción de infracciones urbanísticas que es de 6 años, aquellas que tengan menos de 6 años no se pueden regularizar, porque es que lo que hay que hacer teóricamente es sancionar su construcción y tirarla. Evidentemente esto es un tema que casi que entra más en el terreno de los juristas que en el terreno de los arquitectos, pero sí que quería preguntar, porque sí que se han conocido, pues le decía Rafael, bueno, pues hay algunas que no queda más remedio que tirarlas, y algunos jueces ya han tomado la determinación, derribo. Sin embargo, no sé por qué tampoco se derriban prácticamente ninguna, aunque algunas tengan esas sentencias en contra. Es muy complicado. Yo he trabajado como arquitecto municipal en un pueblecito y al final yo creo que es muy difícil poner orden cuando tú estás tan cerca del ciudadano. Yo personalmente es que soy de la opinión de que el control, la supervisión urbanística, el ejercicio de la potestad sancionadora y tal, no debería estar en los ayuntamientos, debería estar más retirado del ciudadano para poder ejercer esas acciones con más libertad, sin estar coartado. Porque yo entiendo es que es muy difícil, es que muchas veces los políticos que tienen que decidir que, bueno, que en función de un informe técnico que hay que derribar una vivienda, los que tienen que ejecutar la orden de derribo, el político que tiene que decidirlo, es que tiene una vivienda 500 metros más allá y conoce al vecino al que le va a tirar la vivienda, y entonces es muy complicado. No es fácil, no es fácil. Además, yo creo que es una situación que en parte se ha provocado por dejación de la labor política, de la labor de vigilancia que tienen que tener los ayuntamientos. Y evidentemente la ley esta, el decreto 2/2012, surgió porque, oye, una cosa que hemos permitido los políticos, no podemos ahora los políticos decir que esto hay que darle una solución, obviamente. Claro, un poco al hilo de lo que dice Rafa, tenemos que tener en cuenta que estas viviendas llevan recibiendo el cobro del IBI como suelo urbano, pues algunas hasta desde hace 20 años. Entonces es un poco complicado que el político tome la decisión de ahora he hecho marcha atrás o cómo lo hago. Además existe un factor social muy importante que muchas veces pasamos por alto y que están sufriendo estas urbanizaciones y demás, porque ya que se encuentran consolidadas, y además así lo dice el nombre, sean asentamientos urbanísticos o el suelo urbano consolidado que hemos hablado antes, hay muchas familias que viven ya, son primera vivienda en estas zonas y que están empezando a sentir cierta inseguridad jurídica, porque claro, no pueden avanzar muchas veces en temas de legalización de sus viviendas por temas administrativos y demás, y sin embargo se están viendo que sus urbanizaciones se devalúan, que se produce incluso hasta robos, se denuncian, porque se van abandonando un poco estas zonas. Y lo que decía del carácter social también, que es muy importante,
Otro problema que digamos que está surgiendo es, por ejemplo, los cortes de luz en muchas de estas urbanizaciones. Con la ley del 2012 que hablaba Rafa, se intenta regularizar un poco el tema de infraestructuras básicas, ¿vale? y se pone como índice el que no pueden recibir estas viviendas en la licencia de primera ocupación hasta que no estén en fase de urbanización. Tenemos que ser un poco realistas y pensar que las fases de urbanización, en las que muchas ya se encuentran, solo que no adaptadas al nuevo plan general, pueden pasar muchos años. Luego está empezando a existir una problemática bastante gorda en estas urbanizaciones de tipo que estaba comentando. Sí, porque además la normativa es bastante compleja, porque hay un plan general de ordenación urbana, pero luego está sujeto a una ley autonómica, luego también hay decretos del gobierno central, es decir, que al final... Ordenanzas municipales. Interviene el medio ambiente, la Confederación Hidrográfica... Carreteras... no es un tema sencillo para nada. No. Bueno, y en este caso, ¿qué es lo que puede hacer un arquitecto? Una familia que ya tiene su vivienda, tiene su residencia, pongamos una primera residencia, ¿no? En una zona... Evidentemente, si es una zona inundable, lo primero que tiene que hacer es dejar la casa e irse porque está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Pero bueno, en una zona que todavía está sin consolidar o que todavía no está regularizada, ¿qué es lo que tiene que hacer una familia cuando se pone en contacto con un arquitecto, o qué es lo que puede hacer un arquitecto por esa familia? Depende de en qué tipo de suelo esté situada la vivienda. Estamos hablando que existe, si la vivienda se encuentra situada en un asentamiento urbanístico bajo suelo no urbanizable, sí puede regularizar su vivienda individualmente, ponerse en contacto con un arquitecto. En este caso somos los intermediarios entre la administración y el promotor, el cliente, el dueño de la vivienda. Y si está en suelo urbano no consolidado, ahora mismo el plan general está aprobado en su mayoría, pero estos suelos están todavía en suspensión, es decir, estos propietarios todavía no pueden realizar ningún no hay actuaciones posibles hasta que no se levante la suspensión sobre efectivamente. El trámite, lo primero es demostrar que la vivienda lleva hecha en más de 6 años, a efectos de justificar que el cómputo de plazo de acciones legales, sancionadoras y tal ha prescrito, y luego hay que hacer un informe técnico detallado y extenso, pues que garantice que aquello cumple con seguridad estructural, con habitabilidad. Hay que valorar la vivienda, hay que hacer unos planos de la vivienda, hay que presentar un documento técnico de cierta complejidad, por lo cual yo creo que lo primero es contactar con un arquitecto, que es el profesional que le puede asesorar en todo este tema. Porque imagino que en algunos casos estáis encontrando viviendas que por aquello de que estaban en un suelo que no era el más habitual o lo más legal, entre comillas, posible, pues han hecho de aquella manera y quizás sin contar con el asesoramiento necesario que de la figura del arquitecto. Muchísimas. Pero ya digo que a veces se trata únicamente de recoger, bueno, vale, esto no se ha hecho sin arquitecto, o hubo uno que pasó por aquí y calculó una estructurilla y ya a partir de ahí... Entonces hay que reflejar lo que hay en un documento y justificar que aquello está en condiciones. Bueno, pues espero que hayan tomado nota todos aquellos que tengan primera o segunda residencia en estas zonas. Se les viene hablando de esto ya desde largo tiempo, espero, bueno, pues que al menos que si tienen todavía dudas, que sepan que pueden acudir al Colegio de Arquitectos, porque allí, Rafa, me imagino que se les recibirá y por supuesto se les atenderá. Con los brazos abiertos. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. María José, muchísimas gracias también. Gracias. Esperamos tenerte aquí en más ocasiones. La verdad es que la figura del arquitecto es muy compleja porque tiene que recoger muchas cosas, desde calcular una estructura hasta, por ejemplo, a veces también este tipo de cuestiones jurídicas que ya vemos que también las controláis perfectamente cuando atañen vuestra profesión. Sí, además, bueno, yo creo que desde el Colegio de Arquitectos estamos haciendo todo lo que podemos por esta situación, sobre todo lo que son las viviendas que se encuentran fuera de ordenación. Y bueno, y seguiremos dándolo todo, ¿no? Claro. A ver si... Hay que seguir luchando para intentar desatascar este problema y darle una solución lo antes posible. Estupendo, pues muchísimas gracias, nos vemos en breve.